Se armó bardo por el COVAX, después lo desmintieron, después intercambiaron mails y algunos quisieron hacer una avivada para vacunarse. Si hago gilada, yo acá no te encajo. Otro día más en este hermoso y avivado país. La novelita de Pfizer, el gobierno y la oposición suma un nuevo capítulo con nuevos personajes. Todo arranca cuando se hace viral un fragmento de una charla del director del Fondo COVAX para América Latina, Santiago Cornejo. La Argentina no optó por Pfizer. Santiago, en la que te metiste. En ese mismo momento, desde la oposición y algunos medios de comunicación reavivaron lo que vienen sosteniendo desde hace un tiempo. El gobierno argentino le dijo que no a Pfizer. Otro escándalo con Pfizer. ¡Otra vez, sopa! Sin embargo, esta mañana el mismísimo Cornejo le envió un mail a Carla Bisotti explicándole sus dichos y dejando en claro que Argentina nunca se negó a comprar esa vacuna. Y Bisotti, que no está harta, está hartísima, salió a contestarle a la oposición. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, locos. Imagínate si será tirada de los pelos la polémica que hasta el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, le dio la razón a Bisotti. Bueno, es muy difícil opinar sin información precisa, ¿no? Uno solamente puede opinar por las declaraciones, de manera que yo tiendo a creer que lo que la ministra dijo es lo que ocurrió y que efectivamente es un desentendido. ¿Hasta cuándo seguirá el romance con Pfizer? ¿Por qué tanta obsesión? Y vos me mirás así y no me decís nada. ¿Cómo te curás? Por otro lado, según datos de la provincia de Buenos Aires, unas 5.000 personas mintieron sobre sus patologías para poder vacunarse y fueron descubiertas. ¿Hay sanción o siga? Siga el baile, siga el baile. Por último, una buena noticia. Pero buena, ¿eh? Rusia aprobó las Sputnik fabricadas en Argentina y la semana que viene arranca la producción masiva. ¿Para cuándo empiezan a salir? ¡Qué ansiedad, loco! Cheto, facha, ¿entendés? Prolijo, ara. Arranca Fuego Amigo, un programa que no se obsesiona con nada. Con lo único que nos obsesionamos es con hacer un buen programa, con buen periodismo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Hola, Diego. Hola, Cata, ¿cómo va? Bueno, lo decía el informe recién, ¿no? El titular, el director del Fondo COVAX, dijo que la Argentina no tenía interés en las vacunas Pfizer. Claro, salieron todos los medios tapa, dos medios importantes de la Argentina con esta información, sin chequear demasiado, por supuesto. Y después, ¿qué pasó? Marcha atrás, con una carta privada a Carla Bisotti explicándole que en verdad no dijo eso que dijo, sino más bien todo lo contrario. Bueno, mucho no se entendió, pero lo cierto es que generó mucho impacto y mucha polémica aquí en la Argentina. Y te agrego mucho daño, ya vamos a hablar de eso, pero mucho daño. Bueno, tenemos, ahí la estamos viendo, a Cecilia Nicolini a propósito de este tema. Yo quiero arrancar directamente con este tema, con esta pregunta, ¿no? Si este daño se puede reparar de esta manera, con esta carta privada, si alcanza. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Cecilia. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Cata, Diego? ¿Cómo va? ¿Alcanza o no alcanza esta explicación? Bueno, vos lo mencionabas anteriormente, ¿no es cierto? El problema de todo esto es el daño que puede generar en la población. Se suma más angustia, se suma más nerviosismo. Viviendo en una situación de pandemia, lo que pedimos reiteradamente es digamos, la tranquilidad y la templanza que requiere estos momentos críticos que estamos viviendo, digamos, toda la sociedad, no solamente la Argentina, sino el mundo entero, en este contexto de pandemia. Por eso es importantísimo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Por eso es importantísimo la información, las fuentes, poder chequearlos para no vivir estas horas de angustia, que no solamente nos afectan a nosotros como responsables en el marco de acceder a estas vacunas, sino también a muchas personas que están pendientes de recibir la vacuna, de que lleguen más vacunas a la Argentina y de finalmente poder salir de esta pesadilla que estamos viendo todos y todas. Cecilia, y en hablar de los daños que genera a la sociedad y también a las personas que están trabajando en traer las vacunas, hoy la escuchamos a la ministra Carla Bisotti casi con la voz quebrada. Lo queremos compartir con vos porque queremos ver de qué estamos hablando cuando hablamos de daño. Mira.
Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho las dificultades, los problemas y las dificultades en el acceso. Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Lo que se está viendo es como si fuera una película paralela, como si no se viera lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los hospitales, en los vacunatorios, y se generan estas situaciones que le hacen muy mal a la gente. En el medio hay gente. Si nosotros no podemos ver esto, no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar. Entonces la verdad que me enoja, la verdad que me angustia y la verdad que me da mucha impotencia. De impotencia, esa es la palabra que utiliza la ministra Bisotti. ¿Es por ahí el camino bajar un poquito el tono de esta contienda pública? Bueno, realmente lo expresó muy bien, hay límites en esto, ¿no es cierto? Y hay límites que están clarísimos. Y el límite es el sufrimiento de la gente, el límite son las muertes, el límite es jugar también con la salud, no solamente la salud física, sino también la salud mental, que significa que estamos toda la sociedad viviendo esta situación tan crítica, no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Ahora, Cecilia, un esfuerzo enorme para que puedan llegar vacunas seguras y eficaces a la Argentina, hablando con todos los laboratorios, con todos los países, teniendo un ritmo de llegada de dosis que estamos entre los primeros 20 países en el mundo que más dosis ha recibido y que más dosis está aplicando. Por eso es muy importante volver a generar esos espacios de consenso, de apoyo, porque de esta salimos todos y todas juntas. A mí, si no, va a ser somos, claramente partidarios del consenso, sobre todo en este marco, en este contexto tan difícil, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Ahora, ante situaciones como estas, no hay que ser de todas formas más firmes, y cuando digo esto, no digo que Bisotti no lo sea, pero recuerdo, no lo pusimos ahí en el tape, refiriéndose a las palabras de Cornejo, dijo, hubo un malentendido, digamos. Y la verdad que no fue un malentendido. Dijo una cosa y después se tuvo que desdecir. Yo creo que hay que ser firme en ese sentido, ¿no? Decir, están diciendo algo que no es, ¿o me equivoco? Bueno, más allá de lo que dijo eventualmente el señor Cornejo, es sobre todo la manera que lo malinterpretaron, que no es que lo interpretaron, sino que lo malinterpretaron. Y evidentemente ahí está el límite, Diego, hubo una malicia de malinterpretar esas palabras, sacarlos de contexto y construir toda una narrativa que en pocas horas, siendo de noche y sabiendo que iba a ocupar las principales tapas de los diarios, que esta persona además estaba fuera del país, no hubo nadie que llamara a la ministra, que me llamara a mí, que llamara a la responsable del mecanismo. ¿Hubo una intencionalidad política detrás de todo esto? Sí, es evidente, ¿no es cierto? Ante la llegada masiva de vacunas, ante el avance del plan de vacunación, evidentemente quieren seguir obsesionándose con Pfizer, que ya lo repetimos muchas veces, seguimos trabajando, seguimos dialogando, seguimos intentando encontrar el marco normativo que nos permita firmar con Pfizer, firmar con otros laboratorios y seguir trabajando en esto. Pero en este marco, perder tantas horas, ni la ministra durmió, ni muchas personas del gobierno, fueron horas muy complejas, teniendo además de cara anuncios, trabajo, llegada de vacunas, inicio de producción, temas que realmente nos tenemos que ocupar y trabajar y realmente ser muy responsables, porque eso es lo único, ese trabajo que nos va a sacar realmente de esta pesadilla. O sea, atribuyen a la oposición. ¿Cómo? ¿La oposición estuvo detrás? Bueno, está claro que fue una diputada la que recogió esas palabras, elaboró un tuit y luego estos medios de comunicación publicaron los titulares que publicaron sin antes chequear con la ministra, chequear conmigo o con muchas personas que están disponibles y que solemos estar disponibles para los medios de comunicación, para las preguntas, para eventualmente confirmar esa información y aclarar si es así. Siendo además el mecanismo COVAX un mecanismo público, abierto, en el que optan muchísimos países, así que era bastante fácil acceder a esa información.
Quiero eximir de esto a Cecilia Nicolini, porque el mensaje de hoy de Carla Bisotti no solamente fue el qué, fue el cómo. Carla Bisotti comunicó lo que comunicó de una manera totalmente distinta de cómo el gobierno se viene refiriendo a estos temas. Yo creo que incluso consciente o inconscientemente... ¿En qué sentido? O sea, se la notaba como agotada, agobiada, angustiada. Enojada. Es muy complicado dedicarle tantas horas de laburo a tratar de generar una conducción de la crisis de pandemia para que ocurran estas cosas. Sobre si es un malentendido o no, yo rápidamente empezaría a pensar, desromanticemos la idea de consenso. Es imposible trabajar con consenso cuando están estas actitudes. Pero estamos hablando de vacunas y de pandemia. La verdad que es una locura que estén pensando en las elecciones cuando están llegando vacunas. Despertemos. Pero más allá de eso, para mí el mensaje de Bisotti incluso es hacia el modo de comunicar del gobierno sobre estos temas. No digo que sea consciente, quizá inconscientemente. Hoy Carla Bisotti dijo, frente a esto hay que comunicar de otra forma. No se puede salir como si estuviéramos contestando, no sé, un índice macroeconómico. Déjame, tomo lo que estás diciendo y lo traslado a los medios de comunicación que lo llevaron a tapa. Y le pregunto a Cecilia Nicolini, ¿ahí hubo un malentendido o hubo una decisión aviesa de publicarlo de esa manera? Bueno, yo no quiero entrar en la polémica y analizar el trabajo que ustedes hacen como medios de comunicación. Ese análisis se los dejo a ustedes, pero creo que acá lo mencionaron y sobre todo lo que hacía referencia a la ministra en la forma de comunicar. Obviamente muchas veces podemos cometer errores, podemos hacer una autocrítica. Comunicar y gestionar una pandemia es muy, muy, muy complejo, muy delicado, un trabajo que requiere muchísima responsabilidad, prudencia y templanza, pero ante la información que vimos ayer de la manera que se manejó, que no, como les vuelvo a repetir, no se chequeó, a la ministra nadie la llamó, a mí nadie me llamó, a la responsable del mecanismo COVAX, a ningún responsable o funcionario que está trabajando en estos contratos para realmente confirmar que lo que se había dicho o lo que se quiso interpretar, ¿no?, de parte de la diputada era sí o no. Ahí creo que hay un análisis que tenemos que hacer y que tendrán que hacer eventualmente también los medios de comunicación, pero como les digo, ese análisis se los dejo a ustedes. Ahora, Cecilia, vos hablabas del contexto en el que pasa esto, que es cuando empiezan a llegar muchas más vacunas de lo que estaban llegando. Justo en ese contexto en el cual, digamos, los argentinos y argentinas estamos empezando a acceder de una forma más rápida a las vacunas, pasa esto. Yo te quería preguntar por ese mensaje que queda perdido muchas veces en la opinión pública, en los discursos de los grandes medios. ¿En qué momento estamos con las vacunas acá en la Argentina? Bueno, estamos en un momento que finalmente empezamos a escalar el plan de vacunación, empiezan a llegar más vacunas. Esto es un esfuerzo de muchísima gente, de muchas personas involucradas, de muchos meses. Hubiéramos querido que las vacunas lleguen antes, pero no fue solamente la Argentina, sino el mundo entero. Todavía hay países en el mundo que no han dado ni una sola dosis. Y Argentina, como decíamos al inicio, se encuentra entre los 20 primeros países en aplicar dosis de vacunas. Y seguimos trabajando para que sigan llegando. Esta semana comenzaron a llegar millones, más de 2 millones de las que se produjeron en conjunto con México de AstraZeneca. Mañana está llegando un avión con más de 800.000 vacunas del componente 1 de Sputnik V. Durante el fin de semana llegaron otras 100.000 para completar casi 1.3 millones más 400.000 del componente 2. Y estos días, y como hoy anunciamos, el Instituto Gamaleya confirmó y aprobó la producción de los 3 lotes consecutivos de ambos componentes que produjo el laboratorio Richmond para poder empezar también la producción a escala de la vacuna Sputnik V en Argentina. Bien, Cecilia, pero con el fondo COVAX, tomando esto que estás diciendo, pero sumando también de lo que veníamos hablando, ¿está todo bien? Y te lo pregunto porque además en estas últimas horas salió el ex ministro Ginés González García enojado con esta situación y diciendo, en todo caso, somos nosotros los que tenemos que estar enojados con ellos porque no están cumpliendo con el envío de vacunas. ¿Está todo bien con el fondo COVAX después de este malentendido? Bueno, yo creo que la cuestión institucional se aclara y es importante seguir trabajando y encontrar también estos espacios para aclarar lo que ha sucedido, en este caso con el mecanismo COVAX. Sí que el mecanismo COVAX está teniendo retrasos considerables, no solamente con la Argentina, sino con el mundo entero, pero esto responde a la coyuntura internacional que hemos visto, que absolutamente todos los laboratorios, todos los países productores de vacunas han tenido retrasos
en el mundo en la entrega de vacunas. Das en el pie, Cecilia, porque Massa quiere que los laboratorios vayan al Congreso. Él y vos tenés información. Sí, efectivamente convocó a los laboratorios para el próximo martes a las comisiones de salud. Y básicamente esto parece apuntado, digo, con fuerza de ley además. Obligatoriamente los laboratorios tienen que ir a explicar los contratos firmados, en el caso de que están firmados, los que discutieron, qué discutieron esos contratos, la metodología y las entregas, el cumplimiento de las entregas de vacunas. Digo, esto, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Es un mecanismo, una intención de descomprimir el debate político en torno a las vacunas? Bueno, siempre somos partidarios de brindar la mayor transparencia posible en estos procesos. Siempre estamos comunicando las vacunas que van llegando, los retrasos que se sufren eventualmente y cómo estamos con cada uno de los contratos. Hay algunas cuestiones también que hay que saber, que dentro del marco que se genera para firmar estos contratos hay unas cláusulas de confidencialidad. Claro, eso se puede... A esta negociación hay que cumplir. Entonces habrá que ver cuáles son las instancias que en este momento se puede, digamos, la información que se pueda compartir y cuál todavía, porque estamos en contratos en ejercicio, en funcionamiento, que en virtud de esa confidencialidad que exige la contraparte, no se pueda compartir esa información. Depende sobre todo de la contraparte y de esa confidencialidad que se exige. Bueno, de alguna manera fueron saliendo, ¿no?, algunas características, o por lo menos lo que no se firmó hace unas horas nomás. La propia Bisotti dijo que no hubo ni coimas, pero tampoco entrega de glaciares, ¿no? Un poquito en el debate que se ha armado a propósito de la denuncia de Patricia Bullrich. Asoman, digamos, algunas características, por lo menos de lo que no se firmó. ¿No se puede contar un poquito más de eso? ¿No se puede asomar un poquito más a la audiencia para, en términos de transparencia, ¿no?, contar un poquito de qué se tratan esas cláusulas? ¿No hay forma? Mira, digo, lo que te puedo sí decir es que no solamente estamos también negociando con Pfizer, sino también con otros laboratorios de Estados Unidos. Requiere un marco normativo legal que en algunos casos, por la ley que tenemos, por lo que ya se discutió, generan algunas dificultades para la firma del contrato. Pero te aseguro que pasamos horas y horas, y también de la contraparte, como bien dijo la ministra, hay un reclamo, Cecilia, Argentina quiere comprar vacunas. ¿Hay un reclamo de Pfizer de eliminar la palabra negligencia en los contratos? Bueno, en eso están trabajando los equipos jurídicos responsables y también en esto hay que, como lo mencionó también hoy la ministra, intentar bajar la tensión y el foco para que podamos seguir trabajando y eventualmente llegar satisfactoriamente, si es posible, a una firma de contrato con Pfizer y con otros laboratorios. Así bueno, que hay una movida, ¿no? Hay mucha responsabilidad. Hay una movida de la oposición en el Congreso precisamente para ver si se puede modificar y eliminar esa palabra, ¿no? Aparece como la palabra maldita que está impidiendo el acuerdo, aparentemente, ¿no? Porque, insisto, no sabemos los términos de estas cláusulas secretas, pero por ahí hay una movida de la oposición. Yo no entiendo tampoco cómo salió esa palabra. No, bueno, me parece que también estaba... ¿Quién puso la palabra negligencia? Que aparece como el cuco de cualquier tipo de negociación para que avancen las tratativas con Pfizer. Bueno, está en la ley, en la ley que se votó, lo establece. Que votó también la oposición, en la ley que votó todo el arco político, así que también será... Sí, está en la ley, perdón, está en la ley, pero alguien... Lo único que sí aclararía es que no se trata de cláusulas secretas, porque poniendo el término cláusulas secretas denota quizás un secretismo que no es así, sino que es confidencialidad, que es en virtud de estas negociaciones que hacen todos los países, que se suelen hacer y que hasta tanto no se avance hay que respetar esas cláusulas de confidencialidad. Bien, no, decía que la palabra negligencia fue, me parece, de alguna manera sugerida para que se incorpore en la ley votada. Ahora parece que hay marcha atrás. Me parece que había enojo también por parte de las autoridades sanitarias, y en todo caso confirmámelo, Cecilia, porque aparentemente Pfizer, que sabía un poco del trámite allí en el Congreso, no advirtió que esa palabra iba a ser una traba para las negociaciones. Bueno, ahí en el trajín también de la ley de las negociaciones, digamos, esta situación provocó que no pudiéramos firmar este contrato. Lo que sí estamos trabajando ahora es ver cuáles son las posibles salidas, cuáles son las alternativas y trabajando y seguimos, como ya lo dijo el presidente, como le dijo la secretaria de Legalité y también la ministra,
seguimos trabajando con todos los equipos para eventualmente encontrar una salida y comunicarlo cuando realmente esto suceda o no suceda. Mientras tanto, seguimos avanzando con firmas también con otros laboratorios, con llegada de vacunas, y eso es lo que nos tiene que tener preocupados y ocupados todo el día, en seguir cerrando contratos, en que lleguen vacunas para vacunar a todos y todas las argentinas. Cecilia, hay un nuevo aniversario del Ni Una Menos, es el tema que sigue acá en Fuego Amigo, que te quiero preguntar por mujeres gobernando y la violencia que muchas veces sufren las mujeres en la política. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué deudas pensás que todavía faltan? Bueno, todavía falta mucho, ¿no, Cata? El espacio de Mujeres Gobernando es un espacio justamente de colaboración, de sororidad también y de poder apoyarnos en la gestión en este caso, en la función pública. Es un espacio magnífico donde realmente se generan muchísimos lazos de colaboración, sobre todo en una situación tan compleja como la pandemia. Este gobierno es un gobierno que apuesta a la perspectiva de género, apuesta por la ampliación de derechos, apuesta por el reconocimiento también de lo que todavía nos falta en cuestión de género y de igualdad. Por eso se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, justamente para alcanzar en algún momento y pelear para tener igualdad de derechos en todos los ámbitos. La política no está exenta, en algunos espacios hemos conquistado nuevos derechos, hemos conquistado estos espacios, pero todavía falta. Cecilia, gracias por estar esta noche en Fuego Amigo. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablaba de Mujeres Gobernando. Pero importante, ¿no?, que quien negocia también la provisión de vacunas para Argentina son mujeres. Son dos mujeres. Yo insisto con que acá hay dos mensajes. Uno tiene que ver con el tema Pfizer. No es el escándalo Pfizer, estaba mal el graf. El escándalo no es Pfizer, el escándalo es lo que hacen los medios opositores al gobierno, lo que hace un sector de la oposición. Hoy Carla Bisotti dio una cátedra sobre cómo comunicar ciertas cosas. No sé si lo hizo a propósito o no, pero le dio un mensaje al resto. Pareció que le salió. Le dio un mensaje al resto del gobierno, al gabinete. Che, esto no podemos seguir haciendo como si nada y mirándole el número en la camiseta siempre al rival. Bien, no se puede permitir un capítulo esto. Interesante. A mí me gustaría debatirlo, ¿no? Respecto a, bueno, ¿el consenso hasta cuándo? Porque el consenso es tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, cuando no llegas a un acuerdo, uno dice blanco y otro dice negro. En algún momento hay que decidir. Sí, igual a mí me duele como país, la verdad, sí, que en el medio de una pandemia, con el tema de las vacunas, pero es la realidad. me duele. Y tenés que operar sobre la realidad. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Sí, pero me parece que hay que bajar un cambio como sea. Todos tienen que bajar un cambio. Pero no es lo mismo, no juegan igual. A mí eso me da un poco de bronca, porque no es que son posiciones equivalentes y entonces las dos tienen que ponerse de acuerdo para bajar. Hay una que hace de su manera de intervenir en la política tipo de agravios. Yo creo que hay sectores en las dos coaliciones, en la coalición de gobierno y en la coalición opositora, sectores extremistas que con sus discursos no contribuyen a un clima de paz y de consenso. Te pido que me des un ejemplo de cómo el oficialismo opera de la misma manera sobre algún tema. Hay millones, cuando, por ejemplo, en el gobierno de la provincia dicen que los medios de comunicación y la oposición tienen la culpa de los muertos del COVID. Esas no son frases afortunadas. Y hay millones de ejemplos de un lado y del otro para decir que todos contribuyen a que estemos en un momento donde estamos hartos de la violencia de un lado y del otro y que bajen un cambio. Bien. Y hablando de violencia, se cumple un nuevo aniversario del Ni Una Menos. Ya está Lu Pecker acá en el estudio, pero antes vemos el informe. Se cumplen 6 años del primer Ni Una Menos, movilización que nació ante el pedido desesperado contra los femicidios, pero que también expuso necesidades y urgencias de la realidad que vivimos cientos de miles de mujeres y diversidades ante la violencia de género. Porque estamos hartas de esto, que maltrato hacia la mujer no nos merecemos, no sabemos si mañana nos puede pasar a nosotras o qué. El femicidio de Kiara Páez, adolescente embarazada de 14 años brutalmente asesinada por su novio de 16, dio origen al movimiento que ante el hartazgo provocó que el 3 de junio de 2015 miles de mujeres de todo el país salieran a las calles a protestar y a decir basta de matarnos. No quiero acostumbrarme a escuchar en la televisión que se prende fuego una mujer día por medio.
No quiero acostumbrarme a que una nena se pierde y amanece violada o muerta a los 2 días. Pero, ¿qué cambió desde ese día y qué falta modificar? En nuestro país, hasta 2016 se cometía un femicidio cada 30 horas. Hoy, una mujer es asesinada cada 35 horas en manos de violencia machista. La pandemia sin duda agravó la situación, ya que la mayoría de las víctimas conviven con sus agresores. Aislamiento y femicidio. Otro femicidio. El femicidio de Camila. Brenda tenía apenas 24 años. Este año, 103 femicidios fueron cometidos, del 1 de enero al 29 de mayo. Desde 2013, la línea 144 brinda contención y asistencia a víctimas de violencia de género. En diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y se puso en marcha el Plan Nacional contra las Violencias por Motivo de Género y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad. Esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Un año después, el movimiento feminista con las pibas en las calles logró la histórica conquista de la ley del aborto legal. A 6 años de aquel grito contra la violencia machista sin precedentes y porque todavía nos sigue matando, seguiremos diciendo ni una menos, hasta que no falte ninguna. Bueno, vamos a agradecerle a Luciana Pecker, que la conozco cuando nadie hablaba de esto, y ella ya lo hablaba, de muy chiquitita, trabajando en esta temática. Gracias por venir. Ahí veíamos un poquito la línea del tiempo, ¿no? Lo que se hizo. Sí. Pero ¿qué es lo que falta? Bueno, Diego, falta mucho, como vos decís. Pertenezco a una generación que peleamos en las redacciones con sangre, sudor y lágrimas imponer la palabra femicidio. Hay todavía femicidios, es mucho la cantidad, incluso ha recrudecido la violencia. Así como lo vemos en lo social, Cata, que era de lo que vos hablabas recién, hay un recrudecimiento de la violencia. Pero sí se ha desnaturalizado la violencia de género como algo que era natural y que nadie podía decir nada. ¿Qué falta, Diego? Vamos a hablar de algunas leyes. Se hace por consenso, después del Ni Una Menos, el patrocinio jurídico gratuito. Vos sos víctima de una violencia, tenés una abogada para denunciar y para llevar una querella adelante. Bueno, esa ley está aprobada, nos felicitó Michelle Obama cuando vino a visitar el país. Hoy una víctima de violencia de género me escribe y me dice, Luciana, necesito una abogada, que te escriben todas las noches por todas las redes sociales. No hay abogadas, no es cierto. Pusieron en algún momento una abogada por provincia, pero no está en la práctica. Tenemos el título, la etiqueta, nada más. Exactamente, no hay abogadas, no hay equipos psicológicos de contención disponibles y esto es muy grave. Una gran falencia, a pesar de que te dicen que en el Ministerio de Justicia y algunos, es la tobillera electrónica. Más allá del botón antipánico, las tobilleras. En un plan piloto en la localidad de San Martín se comprobó que los agresores incumplen aunque estén monitoreados, porque hay un odio hacia las mujeres que los lleva a hacer cualquier cosa, como si fueran terroristas que son capaces de suicidarse o inmolarse con tal de cometer este asesinato y este daño. Bueno, aunque estén monitoreados lo hacen igual, pero en todos los casos en la localidad de San Martín se pudieron detener los femicidios. Se necesita que haya más, que estén disponibles y que no esté burocratizado el reparto. Hay planes buenos como el plan Acompañar. Se necesita que el 144 lo centralice, que sea más accesible. El plan Acompañar le da 20.000 pesos por 6 meses a las víctimas de violencia de género. Para que puedan salir. Exactamente, Cata, para que puedan salir, para que puedan conseguir laburo, para que se puedan ir de la casa. Ahora, yo te quiero preguntar cómo estamos con la ley Micaela, porque hablas y se me vienen jueces, fiscales, funcionarios policiales, bueno, todas las veces que la justicia tiene la culpa o la policía tiene la culpa de que haya un femicidio porque recibieron una denuncia y no hicieron nada. ¿Cómo estamos con eso? No, con la ley Micaela, por supuesto, se está cumpliendo, no alcanza. Recordemos que, Cata, vos que sabés tanto de la Corte Suprema dijo el año pasado que no la necesitaba. Bueno, no solo la necesita, sino que vemos fallos vergonzosos. Hoy se difundió un video de un juez en la provincia de Santa Fe por el periódico Pausa que dice, no fue una violación porque se había puesto un preservativo. ¿Cómo se va a poner a un preservativo y someter? Bueno, se nota que es una justicia machista porque nunca estuvo en el cuerpo de una mujer. Repetí lo que dijo este juez. O sea, 2021, a 6 años de Ni Una Menos, un juez dice... Un juez dice que si el hombre llegó a ponerse preservativo, no se puede poner en la escena de que ese hombre esté sometiendo. Bueno, se nota que nunca tuvo relaciones sexuales en el cuerpo de una mujer o de una travesti.
porque no tiene nada que ver que un varón se llegue a poner un preservativo con que esa relación pueda no ser consentida y por lo tanto tener un delito. O sea, la ley Micaela tiene que implementarse, la Corte Suprema tiene que volver a las raíces de la jueza Carmen Argibay, que es quien empieza con las capacitaciones, y con la ley Micaela sola no alcanza. Ahora, yo conociendo, digamos, el mundo judicial, cómo piensan, o por ejemplo, la vez que se viralizó este aspirante a juez que le preguntaron qué es el techo de cristal, que ya es obvio que tienen que ir con perspectiva de género, ni se presenten, y empezó a zanatear, digo, falta, no sé, muchísimo. Ahora vos decías, muchísimo. Luciana, un poquito la ausencia, por lo menos del Estado, en muchos órdenes. Hay una palabra que acá no se utiliza demasiado, que es feminicidio, que no es lo mismo que femicidio. ¿Podés marcar la diferencia? Sí, la diferencia, Diego, básicamente es que la palabra feminicidio surge en México, en Ciudad Juárez, donde los feminicidios son, digamos, son tomados más allá de la definición técnica, igual que genocidio, o sea, son por omisión del Estado o por acción del Estado, pero cuando se produce un genocidio masivo, un feminicidio, lo podríamos definir en la Argentina, lo que pasó en la dictadura militar, que las víctimas de violencia sexual y las víctimas desaparecidas son víctimas de un feminicidio, no solo por responsabilidad directa del Estado, sino que se producen de forma masiva y sistemática. En la Argentina utilizamos la palabra femicidio porque eran lo que antes se llamaban crímenes pasionales, lo que peleamos en las redacciones, y que decían, bueno, no pasó nada, es un pasional, ¿no? O la quiere tanto que la mata. Y en realidad era un femicidio porque era una muerte por ser mujer que no sucede de la misma manera en un varón. Y no solo porque es un homicidio y por la cantidad que hay, sino de vuelta con esto. Vos fíjate que 2 de cada 10, y son las cifras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, femicidios, se termina suicidando el victimario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué otro delito la persona es capaz de matarse con tal de cometerlo que no sea, digamos, terroristas que se inmolan con tal de cometer un atentado terrorista? Bueno, solo con los femicidios, porque es tanto el odio a la mujer o a la persona trans, travesti, que generan que se puedan quitar la vida. Eso muestra el grado de peligrosidad de quienes son capaces de cometer este delito. Lu, vamos un paso más atrás, que es una sociedad machista, patriarcal, y los distintos tipos de violencia que hay, los micromachismos que podemos sufrir a diario, y también ya actos de violencia más específicos. Nosotros hicimos, como es un programa político, tenemos algunos ejemplos y tapes de la violencia que sufren las políticas mujeres. Recién Cecilia Nicolini hablaba, bueno, nos armamos como mujeres gobernando justamente ante esto, ¿no? Somos pocas y sufrimos agresiones. Tenemos un tape de Ofelia Fernández que vino acá y mirá lo que nos contó. ¿Y por qué te fuiste de Twitter? ¿Por qué me fui de Twitter? Porque me harté un poco. ¿Te odian por joven y por mujer? Puede ser, yo no sé, ya a esta altura como que es un tema en el que me cuesta ponerme analítica y tener una línea clara, porque en el medio hay 100 sesiones de terapia y bueno, y algunas cosas de esas características. Yo decía, ¿no? Joven y mujer en la política es como, claro, un sacrilegio, ¿no? Un sacrilegio. Digo, fíjate, ¿cuál es la edad? Ofelia es legisladora porteña. La edad mínima para ser diputado o diputada, 25 años. Para ser senador o senadora, 30. No hay ninguno. Recién con la renovación hubo 3 senadoras menores de 40 años. El caso de Ofelia Fernández es claramente el que llamamos y escribimos como la revolución de las hijas y la revolución incluso de las hijas de Ni Una Menos. La situación del acoso escolar, el caso por el que Ofelia hace las tomas en el Carlos Pellegrini y que se vuelve una líder emblemática, son por los profesores, preceptores que generaban acosos dentro de las escuelas. Esa no fue una consigna que llevamos las adultas, sino que nos interpelaron directamente nuestras hijas. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbradas, no es que no nos pasaba, es que estábamos acostumbradas a soportarlo. Ofelia es un caso exitoso de una piba que pasa de un centro de estudiantes a poder hacer política. Ahora, ¿cómo es que pasa esto, no? Porque, por ejemplo, según el estudio del equipo de latinoamericano de justicia y género, de Natalia Gherardi y grandes colegas que trabajan ahí, en la campaña electoral, por ejemplo, de 2019 y en otros relevamientos, detectan que Ofelia es la política mujer más agredida en las redes sociales. Exacto, Cata. Lo que quiero señalar, yo no tengo ninguna duda que después de Cristina Fernández de Kirchner, que
seguro que la señalan por ser mujer, más allá de que podemos estar a favor o en contra, pero que el señalamiento como mujer, digamos, la tapa fetiche de noticias señalándola demonizadamente porque gozaba con la política. Lo vemos que hoy en Clarín aparecen señalamientos o comparaciones con Cruella de Vil, un personaje que vuelve a estar en Disney, digamos, ¿no? La idea de la villana absolutamente feminizada o de Alberto sometido por una mujer. O sea, si una mujer tiene poder, hay un hombre que es sumiso y las mujeres con poder son malas. Esa idea en Cristina Fernández de Kirchner es clara y muy clave, no solo para ella, sino para cualquier otra mujer que tenga poder, así sea una directora de escuela. Pero en el caso de Ofelia, lo que no tengo ninguna duda es que castigándola a ella, como les contaba acá, que tiene que ir a terapia por estas agresiones, se cerró la puerta a que los liderazgos de jóvenes en los centros estudiantes deriven en cargos políticos. Por eso es muy fuerte. Un disciplinamiento que cortó una revolución política que era muy masiva dentro de las pibas jóvenes. Es muy fuerte y es muy grave lo que pasa porque además muchos de los movimientos que agreden a Ofelia son jóvenes también. Sin lugar a dudas, Cata, parte de lo que hablamos ha surgido en este tiempo mucho más fuerte. Sectores de ultraderecha, pasa en la Argentina, pasa en otras partes del mundo, algunos a los que podemos considerar directamente fascistas o que piden directamente la derogación de la ley de violencia de género, que a lo mejor no son tan masivos, pero que tienen mucha fortaleza en las redes sociales y que generan un disciplinamiento que va a traer consecuencias de retroceso para este movimiento de empoderamiento de las más chicas. Ahora, esto atraviesa a todos los partidos, ¿no? Mostramos el caso de Ofelia, vamos a otro caso, en este caso de Patricia Bullrich, lo vemos. Romper vidrios de autos y de manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras, romper vidrios de autos y de manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Bueno, ahí te acordás también la violencia que recibió en las redes sociales y el bullying Patricia Bullrich por el peinado, porque la acusaban de que había tomado alcohol. Completamente. Sí, la ridiculización de las mujeres por gordas, por borrachas, por atorrantas, es una ridiculización política que además en todo caso lo que hace es que algunas mujeres pueden capitalizar eso diciendo yo soy fuerte y a mí no me importa, pero que justamente lleguen a lugares de poder las políticas más blindadas y no las que tienen cierta sensibilidad que hace que esas cosas te duelen y te quedan afuera del camino. Por supuesto que la violencia de género es transversal y que por eso implica una interpelación tan fuerte también a los partidos populares en donde el machismo y la violencia está muy extendida. Bueno, ¿vamos a un último ejemplo? Tenemos otro ejemplo más. Lo ponemos al aire. Fernando Iglesias con Tolosa Paz, mira. Los tribunales Nosotros penales. Para eso está el proyecto esperando. Debatámoslo, Fernando. Artemio no vino. ¿Por qué no Debatámoslo. hubieras traído a Artemio? A ver, Iglesias. Es más difícil discutir porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio, por lo menos me dejaba hablar un poco más. Vamos a poder discutir. Yo lo dejo hablar, Fernando. Bueno, ahí el prejuicio, nada más. Mujer bonita, bonita tonta, ¿no? Quiso decir eso. Exacto. Bonita tonta es difícil porque no lo puedo gritar, no lo puedo chicanear. No vino Artemio López. Es como se sienten cómodos los varones. Entre nosotros nos podemos decir de todo, como decimos de fútbol. ¿Qué viene a hacer esta mujer a discutirme? Que si le digo algo subido de tono, quedo mal parado. Liberales en Francia, pero acá esto yo no lo veo nada liberal. No, tremendo, tremendo. Ahora, otro tema que también nos preocupa es la cantidad de mujeres que hay en los espacios de poder. No solo en la política, en cualquier espacio de poder. Vas a los tribunales, la mayoría de los jueces son varones. Bueno, vas a las cúpulas sindicales, son todos varones. La cúpula de las empresas también. También, bueno, Eli, ¿cómo es en las empresas? El 10% de las empresas, los CEOs son mujeres en Argentina, lo cual es un número casi ínfimo. Ridículo. Sí. El mayor default en la Argentina, sin lugar a dudas, y esto lo midió un estudio sobre sexo y política de ELA, es en la CGT. Yo creo que es una vergüenza que la CGT siguió yendo a las reuniones en la Quinta de Olivos sin ni una mujer. Si no tienen en la cúpula, tendrían que hacer un comité de emergencia. Hay de 3 mujeres en el Consejo Directivo de 35. Y ni siquiera las llevan a las reuniones, tienen que poner a las funcionarias políticas para que en la foto no salgan solo mujeres, algo que le había pasado al gobierno el año pasado
pasado en la reunión con la CGT y con empresarios. A propósito de la CGT, no sé si el director tiene a mano la fotografía. Habíamos seleccionado una fotografía donde estaba el Consejo Directivo de la CGT, una reunión, nada, gran angular de la foto. Ni una mujer. Ahora, yo les digo, por ahí acá nosotros todos decimos qué escándalo, pero lo que a mí me pone triste y me preocupa es que a nadie le escandalice que las fotos en la tapa de los principales diarios, en los noticieros, sean siempre los centros de poder todos varones. A nosotras nos escandaliza, Cata, de hecho, durante el macrismo, una frase que escribí en su momento, la CGT toma el té, las mujeres, la calle, se hizo el primer paro de mujeres en la Argentina en el 2016, después de Ni Una Menos, eso derivó en el paro internacional de mujeres y sin lugar a dudas hay una crisis laboral en todo el mundo a consecuencia de la pandemia, pero las mujeres hemos retrocedido más de 10 años y en la Argentina ha retrocedido la cantidad de mujeres que salen a trabajar, se ha recargado la cantidad de cuidados y eso solamente lo pueden defender mujeres que tomen la agenda y vayan a pelear con el poder. Bueno, mayores incentivos para conseguir trabajo, para que haya cuidados. Incluso si tenés que tomar medidas, Cata, como el cierre de escuelas, que podemos estar de acuerdo en lo sanitario, tenés que poner colchones para que haya políticas de cuidado para esas mujeres que hoy les cuesta más salir a laburar. Y lo ves en el reparto de la riqueza. Digo, la semana pasada hubo un informe muy interesante de la AFIP analizando quiénes habían pagado el aporte solidario. Y lo que decía el informe puntualmente era que el 74% de los ricos en la Argentina son varones. Son varones. Exacto. Justamente la situación inversa a lo que se da en el escenario de pobreza y de los sectores más vulnerables. Un dato con el aumento de la pobreza es que el 68% de los pibes y pibas que viven en hogares monomarentales, o sea que es solamente la madre la que los mantiene y las que para la olla, son pobres, que es una cifra muy por arriba de cuando eso está repartido entre mujeres y varones. Entonces, claramente hay que ayudar a que esas madres solas puedan parar la olla, puedan salir a laburar y tengan cómo salir a laburar. ¿Y ahí nos falta el Estado también? Falta el Estado, ahí está la Dirección de Género de Mercedes de Alessandro, que intentó atajar todo lo que se pudo con conceptos como la IFE también para empleadas domésticas, etcétera. O sea, hay medidas interesantes que se han tomado, pero falta mucho más y la propia CGT tiene que pelear para que las mujeres vuelvan al mercado laboral. El tema es si quieren pelear, ¿no? No, ahora no. Hablando del CGT, me parece que está la foto. Ahí la estamos viendo, bueno, estamos viendo atrás nuestro. Ahí la ponemos a pleno, ahí va, a pleno, sí. ¿no? Cortísimo de mujeres, ¿no? Digamos, no hay ninguna mujer. O sea, cortísimo. Lo más llamativo es que si cualquiera de ellos tiene COVID, la mayoría de las trabajadoras de la salud, médicas y enfermeras en la Argentina, son mujeres. O sea, en esta crisis, las que ponen el cuerpo en los comedores escolares, que están pidiendo, en los comedores escolares de las escuelas y de los barrios que están pidiendo, como pasó con Ramona, vacunas, los movimientos sociales con toda la razón, y de las trabajadoras de la salud son mujeres. Pero sin embargo no estamos representadas. ¿Y quiénes están haciendo las tareas de cuidado mientras efectivamente se realizan esas reuniones hasta altísimas horas, por ejemplo, ¿no? O tantas horas de ausencia. 75% de las tareas de cuidado y de los deberes que, por supuesto, son... Ahí se abre otra discusión también que claramente por ahí la pandemia la acelera, que tiene que ver con los nuevos modos de trabajo y también lo que es la economía del cuidado y en qué lugar está la mujer en la economía del cuidado. Claramente, bueno, en la Argentina no existe, digo, o sea, no hay prácticamente legislación sobre eso. Este año era el año para aprobar la ley de cuidado, se empieza a debatir, así como el año pasado fue la ley de aborto. Sin lugar a dudas, sí, una excelente noticia dentro del contexto en el que estamos, porque también significa que la lucha de las mujeres desembocó en una situación mejor para no correr riesgo de morir por la clandestinidad laboral. Pero este año la ley de cuidados tendría que ser Se está trabajando en ANSES la idea de reconocer años de aporte en función de... Sí, 3 años de aporte por hijo para las mujeres que no cumplen con los 30 Ahora, Luciana, años de aporte. ¿cómo se pone en valor el laburo de las mujeres? Yo leí un artículo, una entrevista que te hicieron, utilizás el término cipallear, ¿no? Como tratando de darle volumen con alguna suerte de acto a lo norteamericano, como los globos de oro, como que, bueno, pongamos en relieve el trabajo de la mujer, démosle visibilidad que no se ve. ¿De qué manera se pone en valor ese laburo, esta lucha? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas
corporaciones, claro, para eso era más fácil estar todas juntas o en la calle o en oficinas. Pero como las mujeres ganamos menos, en la Argentina el promedio es 27%, pero está subiendo al 30%, vos podés decir, bueno, dejamos de trabajar a tal hora. Se trabajaba hasta las 5 de la tarde a las 3 de la tarde. Entonces, que a las 3 de la tarde suene en todas las oficinas o las redacciones un reloj donde dice, bueno, si ganamos menos, a esta hora también dejamos de trabajar. No dejamos todo, ¿eh? Exactamente. Imagínate, bueno, yo creo sonarían tantas alarmas que ni te Sí, digo. claro, suenan todas las alarmas. Tremendo. Y en las casas, las alarmas que sonarían ahora con el recargo de quiénes hacen los deberes, quiénes se ocupan de todo y la carga mental, que no nos olvidemos que es tener todo el GPS. Ahora, veíamos ahí en la apertura el Ni Una Menos. ¿Cómo se resignificó? Transcurridos 6 años. ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo ves que si cambió la mirada de los hombres frente a las mujeres? Si eso depende del ámbito. Porque hablamos un poquito del poder recién, ¿no? Exacto. Pero salgamos un poquito del poder. Mira, saliendo del poder quiero ser optimista. Digo, estamos en un momento difícil, estamos en un momento de retroceso de derechos, entonces hay que ser cuidadosas de no retroceder de lo que ganamos. Pero quiero ser optimista en que lo que hemos ganado las mujeres en todos estos años es muchísimo y en los muchísimos varones y muy especialmente los jóvenes que han tomado mucha conciencia de lo que ya no se hace, que han cambiado. Estaba hace 3 semanas en una plaza, 2 pibitos muy jóvenes vieron que un varón joven estaba zamarreando del hombro a una chica. Ellos solo llamaron a la policía, la seguían en la bici y le preguntaban qué necesitaba y que no se quede ahí. Esa escena hace 7 años era imposible. Después del Ni Una Menos, valoremos la cantidad de pibes, varones, jóvenes que se meten. Viste que la Argentina era del no te metas. Bueno, ahora sí se meten y varones jóvenes que saben que así no se trata una mujer. No, y que se meten mucho más que nosotros. Yo aprendo hasta micromachismos y herramientas de los pibes en el día a día. Bueno, esa parte es una esperanza. Aprendemos de los hijos. A mí también me corrigen todo el tiempo. Todo el tiempo. Gracias Me alegro mucho. por estar esta noche con nosotros. Aprendimos bastante, seguramente del otro lado de la pantalla también, a partir de tus palabras. Contá porque tenés un ciclo maravilloso con Darío Zeta en el Conex. Antes de irnos al corte y despedirte, contanos brevemente. Bueno, se llama Deconstruir el amor en el Conex y sí es cierto esto, ¿no? Que si rompimos el paradigma de lo que era el amor y la pasión, es cierto que hay un desencuentro y en ese desencuentro hay que volver a encontrarnos, ¿no? Rompimos la idea, ¿la pasión era un asesinato? No. Entonces hay que volver a rearmar los códigos para ver cómo nos volvemos a encontrar. Bien, pequeño corte y ya venimos con más Fuego Amigo. Bien, y seguimos en... Te digo en una Fuego cosa, Amigo. si televisáramos lo que hablamos en el corte. Bueno, el señor Pablo Caruso tiene una información delicada, ¿no? Porque estamos hablando de las provincias más complicadas en estos momentos producto del coronavirus. ¿Cuáles son, Pablo? Bueno, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que a partir de la próxima semana está evaluando seriamente volver a restricciones profundas como el último confinamiento que efectivamente tuvimos en estos días. Algunos dicen fase 1, olvidémonos Porque de eso. ellos habían vuelto a las clases presenciales incumpliendo el DNU, digamos. Pero concretamente se está pensando en volver a cerrar bares, restaurantes, gimnasios, comercios no esenciales, bajar la circulación de la manera que se pueda porque el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva es muy alto. Se habla del 76,1%, pero teniendo en cuenta todas. O sea, lo que hacen es tomar el total y cuántas son ocupadas por COVID. Pero si vos pensás cuántas están ocupadas en general, están al 120%. Quiere decir que el sistema se colapsó, se agregaron más con las carpas sanitarias, bueno, y todo eso está saturado también. Con lo cual, atención porque incluso podría volver con la suspensión de la presencialidad a partir de la semana que viene. Y la otra información llega a la provincia... la semana que viene también el Gobierno Nacional debe definir cómo continuamos, porque el decreto vence el día 11. No, y los casos no bajan. Sí, todavía hay algunos días más, digamos, ¿no? Para eso. Los casos no bajan, pero atención, porque todavía no estamos observando las consecuencias de la restricción, exactamente, ¿no? Faltan algunos días más para eso. De todas maneras, la situación es gravísima. Provincia de Santa Fe. Hoy habló la ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo, vamos a ver en la provincia imágenes que no queríamos ver. Y además se supo que el hospital de referencia, el Hospital Cuyen de Santa Fe, ha puesto un contenedor junto a la morgue del hospital
bueno, en caso de que se sature efectivamente. Tremendo lo que estás contando porque es fallecidas. una imagen que no queríamos ver. Eso es lo que dijo la ministra de Salud de la provincia. Bien, Tremendo. y vamos a hablar un poquito de política y política de economía, porque había una pulseada, ¿no?, entre dos sectores internos del oficialismo, el cristinismo, para decirlo de alguna manera, y el albertismo, si es que se puede decir, si configura, digamos, un espacio o una corriente. Y en esa pulseada, vinculada, insisto, a la política de la economía, vinculada a las tarifas, ¿quién ganó, Eli? Y ganó Cristina. Claramente ganó Cristina y me parece que ayer el almuerzo que tuvieron Guzmán y Kicillof de alguna medida fue un intento de Kicillof de tranquilizar las aguas, porque tanto lo que ocurrió con el aumento de la electricidad hace unos días cuando se anunció la suba del 9%, como ayer cuando se anunció la suba del 6% en las tarifas de gas, claramente se definió en favor de la posición expresada por los sectores del kirchnerismo dentro del gobierno. Ganó la gente, ¿no, Cristina? Eso te iba a preguntar. A ver, Bueno, ¿cuánto va a aumentar el gas? bueno. Porque del otro lado hay muchas tenemos familias unas placas, hicimos Sí. unos ejemplos. A ver, en promedio va a ser de 113 pesos, pero hicimos unos cálculos a partir de 2 ejemplos. Por ejemplo, de una familia tipo de 4 personas, con un consumo en torno a los 750 metros cúbicos por mes. El aumento que va a pagar en promedio por mes es de 88 pesos. Obviamente que en los meses de invierno el aumento va a ser un poquito mayor, de 122 pesos la diferencia, o sea, va a pasar de pagar 2.500 a 2.622 pesos. Y en los meses del resto del año, donde se consume menos gas, va a ser de la diferencia menor a 88 ¿Cuánto hubiera pesos. sido del aumento si efectivamente seguían vigentes las políticas tarifarias del macrismo? No, el aumento, según el presidente, sería un 160%. Lo que dijo ayer el titular del Enargas es que esto marca un abaratamiento de tarifas de por lo menos el 55%. ¿Y cuál hubiese sido el aumento si se imponía un poco la política de Guzmán o lo que quería Alberto Fernández? Porque dijiste, ganó Cristina. Sí, claro. Con Alberto Ganó Fernández, Cristina ¿qué iba a porque pasar? Cristina, a ver, digo, los sectores, digo, para no individualizar solamente la figura de Cristina, pero los sectores del kirchnerismo representados por el titular del Enargas, Federico Bernal, y por Basualdo, el referente a cargo del área de energía eléctrica, planteaban un solo aumento durante todo el año de un dígito. ¿Y cómo quedó todo con Lo Guzmán? que se resolvió. Y bien, sigue negociando la deuda. Yo te dije que no se iba a ir. Es un frente político heterogéneo, decide el presidente y bueno, A ver, me parece que es la gran también virtud, hay que digamos, decir ¿no? que esto implica un aumento de los subsidios en el gas solamente de 37.000 millones. Pero que se compensa porque también supimos esta semana que los ingresos de divisas por exportaciones, sobre todo de soja y maíz, fueron récord para el mes de mayo histórico. Nunca un mes de mayo ingresaron 3.500 millones de dólares por exportaciones de granos. Eso implica 70.000 millones de pesos en retenciones, es decir, que el doble de lo que va a costar los subsidios por este aumento del gas. Bien, bien. La conclusión de Alberto. No sé qué tal. Y Alberto debe haber quedado conforme, por lo menos el campo que no vende vacas le está dando ingresos. Bien, ¿nos vamos con la sonrisa de Eli? Los despedimos Sí. a todos, a todas. Y a todos, gracias Caruso, gracias Eli. Estuvo lindo el programa, ¿eh? Lindo programa. En profundidad, un poquito analizar el tema de las vacunas, esta controversia que se generó en estas últimas horas y también, por supuesto, en el anticipo, ¿no? Al cumplirse 6 años del Ni Una Menos. Sí, y también en esto de bajar un cambio, ¿no? Porque hay mucho grito en estos momentos y me parece que necesitamos un poquito más de amor. Nos vemos mañana. Hasta mañana a todos, buenas noches. Chau, chau.